La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio y este es su programa La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad. En este momento seguimos en Morelia realizando entrevistas sobre el congreso de los participantes que estuvieron en el Congreso de Espiritualidad y ahora nos tocó estar con Emir Salazar de Proyecto Iris, fundador del Proyecto Iris, y viene desde Argentina. Así es. 21 años, mejor conocido, o bueno, como muchas personas ponen ese apelativo, Niño Cristal. Buenas noches. Bueno, buenas noches aquí Emir. a esta hora, que realmente aún así se sigue trabajando en esto. Entonces Sí. es muy importante transmitir desde Son aquí. las 11:42. Y seguimos acá. Bueno, sinceramente, pero antes que nada, como digo, ¿no? Gracias por esta nota y es un honor poder compartir esto contigo. Qué lindo. El asunto es que sí, muchos han catalogado como el asunto del niño cristal o niño índigo, niño tal cosa, esto y el otro, pero en realidad esto tiene que ver justamente con un cambio planetario, ¿sí? Es cuando el planeta cuando entra en un nuevo cinturón de fotones, en un nuevo estado de conciencia, todo su interior se encuentra afectado. Por esta razón es que nosotros podríamos ser de alguna manera como las células del planeta Tierra, ¿sí? Ajá. Entonces cuando la conciencia del planeta se altera, todo su interior también se revoluciona. Por esta razón es que comprendemos las distintas energías para comprenderlas, ¿sí? Es decir, en un periodo primero vinieron los hippies, ¿sí? Así es, sí, Los sí, hippies sí. abrieron la puerta, luego de eso vinieron los índigos, a continuación vinieron los cristales y hoy seguirán viniendo los arcoíris, diamantinos y bueno, muchos más, ¿no? Excelente. Vamos a ver, ¿cómo tú te diste cuenta que tú eras niño arcoíris? A ver, eras muy hiperactivo, porque esa es una de las indicantes, ¿no? Sí. Que ser hiperactivo o estar para arriba o para abajo. Los llevan con un doctor y lamentablemente les dicen, es un niño hiperactivo, vamos a recetarle medicamentos, ¿no? Claro. Que es lo peor que pudiera pasar, ¿no? Totalmente. Hay muchas mamás que seguramente están viendo esto y tienen a sus niños hiperactivos y no Sí. saben qué hacer. ¿Qué es? O sea, es que vienen con un nuevo chip, ¿no? Sí, en realidad yo principalmente no sabía ni qué era. Para mí era una persona normal y que lo soy, ¿sí? Sí, sí, claro. No somos distintos a la humanidad. Ujú. La única perspectiva que tenemos es de alguna manera una nueva que justamente forma parte de gestar esta nueva humanidad, ¿sí? Entonces, claro está que los estudiosos de este plano, ¿no? Refiriéndome a doctores, psicólogos, todo esto, claro está que en la apariencia del cristal, de alguna manera tiene que ver con las emociones muy fuertes, ¿sí? Ujú. Esas emociones, en el momento que se despiertan, es para poder comprender aquel sentimiento. Entonces, desde muy niño, sinceramente, empecé a recordar todas estas formas de existencias, ángeles, elementales,
los propósitos de la humanidad y demás, ¿sí? Claro está que yo hasta el momento no sabía nada de esto porque no tenía conciencia al respecto, Ajá. ¿sí? Y la conciencia, ¿qué significa? El darme cuenta de las distintas etiquetas y realidades del mismo, ¿sí? Exacto. Entonces, de alguna manera, yo me di cuenta, sinceramente, como a los 17 a 20 años. Hoy tengo 21, Ujú. ¿sí? Esto no necesariamente es que sí o sí nos dimos cuenta a los 6 años, no, porque para nosotros, para muchos de nosotros que venimos en esto, somos normales, Sí, claro. somos personas sencillas y de hecho es el trabajo de la simpleza y la humildad, ¿verdad? A ver, bueno, ok. Que no se dé cuenta lo que voy a decir. Normal, pero muy, 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 muy amoroso. Y se nota. De hecho, ellos seguramente lo están notando en la pantalla, pero abrazas y se siente, o sea, en realidad se siente mucha esencia, se siente mucho amor. Entonces, normales. Y además, nosotros también somos normales, ¿no? También, porque tenemos otro tipo de conciencia. Bueno, tus papás, ¿qué piensan de esto? ¿O cómo lo tomaron? O me imagino, ¿qué pasó con tus papás? Bueno, ¿Cómo lo tomaron? mis padres, cabe aclarar que todos nosotros en el momento de encarnación, en el momento de cumplir estas etapas de propósitos, todos venimos escogiendo todo lo que vamos a experimentar para poder trascendernos en esta existencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera yo he escogido, como también mis padres a mí, esta familia, ¿sí? En la familia en la cual me he permitido encarnar y también mis padres a mí, ¿sí? Me Sí. escogieron, es mutua la elección, Ok, ¿sí? Porque justamente el útero es inteligencia, ok. ¿sí? Entonces, con respecto a esta realidad, es que mis padres, mi papá es Rosacruz, o al menos lo fue. Sí. Mi mamá a los 9 años ya hacía yoga y todo esto, ¿no? O sea, escribía jeroglífico, ¿no? A los 9 años como machete se conoce en Argentina, que es como el borrador para que no te vean los profesores, ¿sí? Ah, ok. Entonces, Sí, sí. de alguna manera... El acordeón, lo el ac- conocemos aquí en México. el acordeón. Entonces, de alguna manera, todo esto a mí me fue permitido expresarme en el ambiente porque dentro de todo ya estábamos en la misma frecuencia, Claro, sí, ¿sí? es verdad. Porque esto se da por ley de vibración, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una determinada acción o actitud en mi interior, mi hijo va a salir de la misma manera. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos de anclar la nueva energía, primero se ancla en el planeta Tierra, luego de eso nosotros debemos anclarla en nuestro interior para que nuestros espermatozoides o ese gran útero pueda sostener ese estado de frecuencia vibratoria, ¿sí? Por esa misma razón es que, como decimos, los espermatozoides son como seres, ¿sí? Que somos nosotros antes de venir a esta existencia, universos, somos un universo dentro de otro que no sabe qué es un universo, ¿sí? Es como ser y formar parte de todo ese estado de conciencia y sentirse uno, es decir, parte de ella. Entonces, en el momento que encarnamos y aparece todo este filtro, como lo conocemos, o el portal de luz, ¿sí? O la vagina, para decir más físico, ¿no? Es allí, en ese momento, cuando nosotros de alguna manera empezamos a tomar conciencia de la fragmentación y de las distintas realidades que existen. Y la pregunta es, pero a mí, ¿para qué me sirve saber todo esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirve saber las distintas dimensiones, las distintas perspectivas, o todo esto cuántico de lo cual hablamos, ¿no? Es simplemente para reconocer las distintas perspectivas de una misma realidad y la misma esencia, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tendemos como a apegarnos a la forma, ¿sí? Porque justamente la forma lo que hace es vivir un estado de geometría, ¿sí? En el momento que puedas trascender tu forma, lo que sucede es ingresar en un nuevo campo de geometrías, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que en el momento que yo libero mis actitudes, estoy liberando todo mi árbol genealógico para poder hacer ese punto de trascendencia. Ok, muy bien. De hecho, lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, por medio de las vibraciones, que tus papás, a lo mejor sin antes conocerse, pero pues las mismas vibraciones se hicieron juntar y las mismas vibraciones hicieron que tú también vinieras, ¿no?
Yo creo que esto también se manejaba, creo que había un tipo de conocimiento desde la Atlántida, había una especie de preparación para tener familia, o sea, no nada más era tristemente como ahora, ¿no? O sea, muchas veces es nada más hacerlo por hacerlo y que salga lo que salga, ¿no? Pero creo que, o sea, hay conocimiento también, o sea, debería de haber una preparación para tener un bebé, un hijo, o sea, de verdad estar, qué mejor con una conciencia más elevada, ¿no? Que solamente, no sé, digo, Claro. haciendo cosas que no deberíamos de hacer, bueno. Sí, en realidad todo esto que existe, como toda esta densidad de la cual estamos hablando, o por el hecho de decir cosas que no debemos hacer, y todo esto es porque estamos tomando conciencia al respecto. ¿Por qué? Porque fue vital en un proceso de la humanidad, o de la noche galáctica, o de la famosa Atlántida, que en realidad todo lo ponemos con la idea de la caída como algo muy negativo, pero en realidad fue tan importante para trascendernos que hoy por hoy justamente comprendemos la máxima densidad para apreciar toda la liberación de la forma, ¿sí? Es decir, nosotros para liberar la forma debemos estar adentro, debemos vivirla, debemos transitarla, ¿sí? No lo podemos hacer desde afuera. Por esta misma razón es que necesitamos densificarnos al máximo, ¿sí? Por esto es que en el momento de la gran creación, el proceso de individualización, o mucho conocemos como la fragmentación del ser, es que el espíritu es la energía, quien se mantiene en estado de perfección para acumular la mayor cantidad de experiencias y así poder trascender aquel vacío que no es vacío, sino que todo lo que hoy existe aquí en este plano es un reflejo del vacío. Por lo tanto, el vacío tiene forma. ¿Sí? Lo que venimos a hacer nosotros es a transformar y trascender esa forma, ¿sí? Porque cada uno de nosotros hablamos del propósito de trascender, ¿sí? Pero no es un propósito completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una parte de ese proceso, de ese propósito. Sí. Tú tienes otra. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, en el momento de cada fragmentación, en el momento de cada emoción, como amor o oscuridad, o luz y oscuridad, uno está creando dimensiones. Por lo tanto, está creando vida, forma, le está dando vida a eso. Sí. ¿Sí? Entonces estamos recreando constantemente toda esta realidad, ¿sí? Entonces, en esa gran fragmentación, para poder experimentar y densificarse aún más en la materia, necesitamos un alma, ¿sí? El alma es lo que conocemos como la vibración, los estados de vibración por los cuales yo atravieso, ¿sí? Entonces, luego de eso, necesitamos una frecuencia. Esa frecuencia es lo que nos permite contactar en lo que esté en nuestro encaje de frecuencia, ¿sí? Es decir, el cuerpo físico, la materia. Sí. A todo esto, el ser está conformado de lo mismo. La materia simplemente es un reflejo de lo que es el gran espíritu, ¿sí? El gran espíritu, como lo conocemos, o el ser, mejor dicho, que es la integración total de estos tres cuerpos, ¿sí? Es cuando nosotros comprendemos que toda la densidad de la materia está la información del cosmos y del universo entero, solo allí podemos trascender nuestro espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Que en verdad debemos dejar de alguna manera de sufrir por el pasado, integrarlo y honrarlo, porque gracias a ello hoy puedo comprender toda esta existencia. Hoy, gracias a eso, puedo encontrarte. Hoy podemos encontrarnos y podemos transmitir esto. Si no, no hubiese sido posible, ¿sí? Por eso es tan importante comprender que en la materia está toda la información necesaria para la trascendencia, para el punto de reencuentro, como hablamos, ¿sí? De hecho, la figura del ADN es muy clara, ¿sí? Es el punto donde desde el inicio somos uno, nos dividimos en una máxima expansión para volver a unir. Y en esa unión se genera lo que se conoce como la trascendencia. Y la memoria, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es la memoria en el cristal, en el índigo? ¿Qué es lo que sucede? Imaginemos una línea recta. La memoria es curva. Por lo tanto, a medida que yo voy avanzando,
esto en espiral, la memoria va afectando toda mi realidad. Ok. Entonces cuando hago esto y me encuentro, ahí se cruza una memoria. Y tienes recuerdos. Y tienes recuerdos. Ok. En el momento de esos recuerdos puedes comprender lo que estás viviendo en el instante. Ya. ¿Sí? Es la memoria del sentimiento. ¿Sí? Ya. El Excelente. sentimiento es la verticalidad, las emociones son la dualidad, las que me permiten experimentar las polaridades para comprender una nueva forma de sentimiento. ¿Sí? Entonces, todo esto sencillamente en la Atlántida, si seguimos hablando de esto, es que la Atlántida sinceramente era muy sencilla, no tenía tecnologías físicas, ¿sí? Ok. Sino que era su tecnología, su mayor tecnología, era la naturaleza del ser. En la naturaleza del ser están las plantas, Ajá. está en la naturaleza, en los animales, en cada especie, en nosotros mismos, que somos la suma de. ¿Sí? Porque si hablamos de que la materia está toda la información y nosotros que venimos a concientizar acerca de la materia, nosotros en nuestro interior tenemos los 4 elementos, tenemos minerales, tenemos lo que es el proceso de vegetación, Ajá. crecimiento, etcétera, transformación. Tenemos lo que es ese elemental del cuerpo que es el animal, Ajá. ¿sí? Y que de hecho nosotros no estamos hechos para comer Animales. animales. Ni siquiera nuestro cuerpo no es lo mismo el estómago de un tigre que el estómago de un ser humano. Exacto. No es lo mismo el estómago de un tigre y de una vaca que el del ser humano, ¿sí? De hecho, si prestamos atención, nosotros de lo único que nos alimentamos es de energía, ¿sí? Porque las plantas, cuando hablamos de verdura, naturaleza, semillas, están regadas justamente con el agua, con el fuego, con el aire, con la tierra. ¿Y quién da esa potenciación? El sol. Entonces nosotros estamos comiendo energía. Energía. ¿Sí? Ok. Entonces, Energía viva. energía viva. Es que es vida. ¿Sí? La muerte simplemente es una trascendencia. Es justamente lo que nos permite integrar esa realidad. Cuando mi ser muere para trascender. Ajá. ¿Sí? Cuando yo integro, es decir, hablamos de, por ejemplo, miedo y gracia o paz. En el momento que yo integro estas dos, las dos dejan de existir. Por lo tanto mueren, ya que hay una fundición. Okay. Cuando esto se funde, ya no se trata de dos seres juntos que quieren encajar, sino que es una sola cosa. Okay. Y esa es justamente la trascendencia. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Es como si fueses que nosotros, hermanos, uno, nos dividimos y escogimos nacer en distintas partes del mundo. Tú, en ese proceso, en ese recorrido, te has permitido vivir experiencias distintas. En el momento que nos vamos a volver a encontrar, vamos a compartir todas estas experiencias hasta poder integrarlas. Hoy por hoy nos decimos que está llegando mucha información al planeta. Y decimos, bueno, ¿a quién sigo? ¿Sí? Exacto. ¿A quién debo seguir? No se trata de seguir a nadie. Simplemente se trata de empezar a despertar nuestro interior y permitirnos observar, ¿no? Justamente eso es lo que manejamos de alguna manera en el proyecto Iris, que es lo que estoy llevando a cabo actualmente, ¿no? Que el proyecto Iris, para contarles un poquito por ahí a los que ni siquiera me conocen. Sí, y es interesante, qué bueno que lo comentas, porque a los 21 años, ¿hace cuánto tiempo fundaste el proyecto? Bueno, esto sinceramente empezó como más o menos hace 1 año o 2, ¿sí? Que detrás, por decirlo de una manera, detrás de escena, se vino preparando, ¿sí? Y hoy por hoy más o menos se dio inicio oficialmente con anclaje de 13 cristales a lo largo de América, justamente despertando las hebras del ADN a medida que íbamos transitando por cada lugar, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo despertamos la hebra del ADN? Simplemente agarramos un cristal y depositamos la intención en la Tierra sembrándola. Y eso hace que crea un campo electromagnético. Un campo electromagnético es una energía. Sí. Energía calificada, con la intención de despertar, ¿sí? Entonces, todo aquel que se encuentre
dentro de esa frecuencia va a ser afectado, ¿sí? Activando todo su interior. Por lo tanto, se trata de transformar la sociedad, ¿sí? Claro. Entonces, de alguna manera el proyecto Iris apunta a esa integración total. Está muy bien definido en este congreso que hemos dado de Visiones de la Nueva Humanidad, unión de ciencia y espíritu. La ciencia tiene que ver con el raciocinio, lo intelectual, ¿sí? Lo que conocemos como las profesiones físicas, Sí. ¿sí? El arquitecto, el doctor, el psicólogo, el ingeniero, todo esto. Política, economía, cultura, sociedad. Mientras que la espiritual es simplemente una manera más sutil de comunicar lo mismo, ¿sí? Porque cuando hablamos del corazón hablamos del dar, Sí. hablamos de la economía, también podemos hablar del dar. Hablamos de las decisiones, podemos hablar de las políticas, ¿sí? Cuando nosotros tomamos una dirección en nuestra vida, discerniendo, es como utilizar la política, nuestra propia política, Claro. lo que está en nuestro interior. Entonces, de alguna manera, todo esto que conocemos como espiritual justamente tiene que ver con estas activaciones que se van dando. Estas activaciones, sinceramente, es cuando nosotros empezamos a comprender y a oír nuestras células. Cuando observamos nuestras células, podemos observar también la oscuridad y la luz en nuestro interior, ¿sí? Porque ese gran inicio, si uno dice, pero Dios es solo bueno o malo, ¿qué es? ¿Sí? Si decimos que este es un reflejo del vacío, entonces en aquel vacío aún se sigue trascendiendo. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, Mucha información en muy poquito tiempo. Yo creo que ustedes también lo sintieron. Ok, increíble eso, lo que tú estás diciendo de Dios y sí, al reflejo. Entonces, bueno y malo no existe. En realidad, bueno o malo es las experiencias que vivimos y la catalogamos y nos aferramos a ella. ¿Sí? Como, ¿qué me provoca esto? Es un estado malo, una etiqueta. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿y esto por qué sucede? Yendo más al plano, más de aquí, de la materia. Porque en el momento que nosotros emitimos un pensamiento, estamos creando, como digo, una dimensión. Sí. ¿Sí? Esto se me fue permitido recordar y gracias a los hermanos mayores también. ¿Una dimensión o una realidad? Es que una dimensión es una realidad, Okay. una parte de aquella realidad. Okay. ¿Sí? Entonces, se puede decir que la dimensión es hijo de esa realidad. ¿Sí? Okay. Muy bien. Entonces, de alguna manera, cuando emitimos un pensamiento, estamos creando. Y en el lugar exacto donde se creó, queda una energía. Es como cuando vamos a una casa y de repente decimos, ay, no me gusta esa energía, o acá hay algo, que esto. Se sienten malas vibras. Sí, aquí. que se siente mala vibra, o qué linda casa, y me gusta, ¿no? Porque lo refleja en sus colores, en su aroma, en todo lo que hay. Entonces, lo mismo sucede con las emociones. Si yo voy con miedo, estoy creando eso. Claro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, todo esto, como creación, aquel que se cruza, que se crea de alguna manera esa brecha, ¿no? ese cruce, este ser que se cruza justo con ese pensamiento, va a empezar a conectarse con esa frecuencia. Y ahí es lo que calificamos como bueno o malo. Es como cuando decimos, por esta calle me van a robar. Exacto. Ya lo hemos creado. Exacto, estás creando esa realidad. Claro, y que es una realidad sencillamente y que va a suceder, probablemente. Porque como creamos perfección, podemos crear destrucción. ¿Sí? Sí. Lo importante es permitirnos observar aquello que queremos crear, porque todo esto tiene una consecuencia. Mientras más destrucción, más fragmentación. ¿Sí? Mientras más observación, más puedo integrar todas esas fragmentaciones para volver a ese origen, como lo conocemos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, todo esto sencillamente es empezar a... No se trata tampoco de controlar nuestros pensamientos.
Cuando lo controlamos, estamos ejerciendo una estructura y un límite. Ya. ¿Sí? Nos estamos limitando a ser Limitando nosotros mismos, a ser. ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros, un ejemplo, estamos enojados, salimos de nuestro cuerpo y nos observamos, vamos a darnos cuenta del para qué el enojo. Exacto. ¿Sí? Pero en el transcurso, en el momento que estamos enojados, hasta muchas veces ni nos damos cuenta. Te he de decir, déjame te cuento una experiencia que a mí me tocó. Yo hace muchos años, uno de los primeros trabajos en los que yo estuve, trabajaba al lado de un chef. Yo era cocinero, trabajé en un restaurante italiano, entonces me sale muy rica la pasta. Ah, qué bueno. A mí la salsa también. Perfecto, ¿no? Pues ahí nos combinamos entonces. Entonces, en esa ocasión, el chef, no sé si habrás visto la película de Ratatouille. Ratatouille. Bueno, imagínate el mismo chef, enojón, echando maldiciones y madres por todos lados. Bueno, de cierta manera te contagia. Entonces, como yo trabajaba al lado de él, todos los días estaba yo también enojado. Y no sabía por qué estaba enojado, simplemente estaba enojado. Hasta que en una ocasión, cuando llegué a mi casa, era de noche, yo llegué del trabajo, quería abrir la puerta, meto la llave y no le atino a la cerradura. Entonces, no le atino y yo, pero es que no puede ser, ¿por qué no puedo atinarle a la cerradura? Y luego, como tú dices, claro, me salí y luego dije, a ver, ¿por qué te molestas por esto? claro, No tienes razón de ser que te molestes con la perilla de la puerta. claro. Entonces, ese momento cambió mi realidad. Cuando me salí y vi lo que estaba pasando. Porque a veces, como tú dices, hay muchas veces que uno se enoja, pero no te das cuenta. Simplemente fluyes, pero no te das cuenta de lo que está pasando. Y cuando te haces consciente, cambia la estructura. Exactamente. Y bueno, ese ejemplo es claro que de alguna manera entraste en contagio. Sí. ¿Sí? En contagio de que el chef era así. Sí. Y cuando fuiste por una cerradura, pasó eso. Entonces, de alguna manera, es que todo afecta. Por eso se dice que el famoso efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa está gestando quizás un terremoto en Estados Unidos o distintas partes, ¿no? Claro. ¿Sí? Cabe aclarar que no tiene ninguna connotación, ¿no? energética. Ajá. ¿Sí? Simplemente es un ejemplo. Entonces, de alguna manera, todo esto a nosotros nos permite grandiosamente observar todo eso, observar el contagio, observar los enojos. ¿Sí? Por eso lo importante de esto es reconocerlo, porque hasta se genera un temor entre lo que nos decimos seres espirituales, que en realidad somos todos. Sí. No hay seres de materia y espiritual, no. Jamás esto estuvo dividido. No hay seres de cielo y tierra. ¿Sí? Todos vivimos en el paraíso. ¿Sí? Solo debemos aprender nosotros mismos a observarlo. ¿Sí? Entonces, todo esto jamás estuvo dividido. Siempre fue una sola cosa, una misma esencia. Entonces, cuando evitamos todos esos procesos, lo que sucede es que va a venir con más fuerza aún, porque la vida te está pidiendo esa transformación. Sí, es decir, verdad. es como decir, tú quieres ingresar en este nuevo estado, pero debes soltar todo lo anterior. ¿Sí? Debes reconocer y tener la suficiente humildad de reconocer. Es como digo, se gestó tanta esa idea espiritual de somos todos luz. ¿Sí? Somos todos luz, pero en el momento que te tienen que decir las cosas, te duele. Y Y no dices, lo soportas, yo no soy eso. No lo aguantas. Espejo. Así es. La excusa de espejo. En realidad el espejo está dentro. Ya. ¿Sí? Porque si tú estás ahí, es porque también estás dentro. Claro. El espejo no es con la connotación de que el espejo está afuera. El reflejo está dentro. Entonces todo lo que me digas es tuyo en realidad. Ajá. No. Exactamente. ¿Sí? Sino que es algo interno. ¿Sí? Hay algo que debemos aprender a oír, a escuchar. Por algo me lo estás diciendo. A ver. Si me molesta es que me está resonando. Claro, estás cayendo en la misma frecuencia. Claro. Y quizás
Yo te puedo comunicar algo desde el sentimiento, ¿sí? Y decírtelo con mucho amor. Si te molesta es porque te resuena. Ujú. Como también lo puedes tomar y decir, sí. Porque ¿cuál es el problema de reconocer? Le ponemos esa connotación, como digo, entre los seres espirituales de somos luz, Somos seres de luz. no tenemos ego. Exacto. En ese punto, cuando decimos no tenemos ego, estamos dejando de reconocer esa parte. Y si dejamos de Tienes reconocer razón. esa parte como oscuridad o ego, no estamos siendo conscientes de que si dejamos de reconocer esa parte, estamos dejando de reconocer nuestra luz. Tienes razón. Porque la luz no existiese si no habría oscuridad. Y viceversa también. Así es. Entonces, la luz es tan importante en este momento que la luz significa simplemente ver. La oscuridad es aquello nuevo que viene, ¿sí? No estoy diciendo con esto que lo nuevo está en la oscuridad, ¿sí? Sencillamente estoy diciendo que lo nuevo está más allá de la oscuridad y la luz. Por lo tanto, como es nuevo, aún lo desconozco, Claro. ¿sí? Entonces, para que quede claro nuevamente, no estoy hablando de que lo nuevo está en la oscuridad, ni en la luz tampoco, Ya. ¿sí? En el aprendizaje quizás de las dos, ¿no? Es el aprendizaje. Trascendencia. Claro, porque, es decir, amo la luz y viene un ser oscuro y te dice, ¿tú me amas? No, porque eres oscuro. Exactamente. Entonces, Exactamente. ¿somos luz egoísta o qué? Así es. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, quizás esos seres oscuros, más que ser malos, es ignorancia. Claro. Entonces, ¿cómo, o sea, si esa persona, o bueno, esa entidad es oscura o es mala, porque es ignorante, ¿por qué no poderla amar, no? ¿Por qué no Exacto. poderle demostrar el amor si yo me digo que soy de Claro, luz? O sea, sí. no, soy de luz, pero nada más con los míos de luz, Con ¿no? los míos de o luz. sea, entonces eso no es amor. Tú como eres mundano, no. Exacto. Eso sinceramente es solo amar una parte de la vida. Ujú. Porque la vida, cuando es de día, las flores se ven florecidas, bellísimas. Ujú. De noche se ven las oscuridades de la naturaleza. Ujú. Bueno, nos genera una energía, hasta de miedo. Pero ahí está ese punto también, amarlo ahí también. Sí, Cuando claro. uno se convierte en observador, puede caminar en la oscuridad o en la luz sin ser tocado. Ya. Por eso mismo es que se dice, ¿no? Hay maestros de luz que pueden bajar a lo más profundo. Por eso se comenta esto tanto de el maestro Jesús que fue al infierno Sí, sí, sí. a dar el mensaje. Ujú. Es porque él ya era un observador, ni siquiera era luz ya. Ok. Y de hecho, también en la oscuridad también hay belleza. Porque, por ejemplo, si no hubiera oscuridad no podríamos ver las estrellas. O incluso en la oscuridad salen las luciérnagas. De y hecho, es un espectáculo. Hay una historia que se dice que es como una paradoja, ¿no? Que se dice que Lucifer es tan, digamos, tan oscuro que deslumbra. Ok, sí, sí, es una ¿Sí? paradoja. Entonces, de alguna manera, ¿cómo alguien te puede, si es oscuridad, vamos a ponerlo así, Ujú. cómo te puede deslumbrar? Deslumbrar significa luz, Sí, ¿sí? Uno dice, no, es que te tienta. Uno se tienta solo, ujú, exacto. ¿sí? Uno es el que acepta. Uno es el que acepta. Entonces, todo de lo que hablamos, todo eso está en el interior. Como demonio, ángeles, luz, oscuridad. Por eso nosotros estamos aquí simplemente para trascender. ¿Y qué significa esto de las razas extraterrestres? ¿Por qué están acá? Y etcétera. ¿Y Ujú, por qué portamos eso dentro, esa genética estelar? ujú. Que simplemente ellos depositaron
su información, porque si nosotros logramos trascender este cuerpo, significa la trascendencia para ellos también. Okay. Porque Entonces ellos depositan su confianza en nosotros también. su fe en nosotros, así es. Okay. La certeza de que esto se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, cada célula de nuestro cuerpo, cada genética del ADN, simplemente es una huella de algún extraterrestre o ultraterrestre. Ultraterrestre me refiero a que no físico, Ya. ¿sí? Como Okay. arturianos de séptima, octava dimensión. ¿Sí? Okay. Que no necesitan cuerpo. Que no necesitan cuerpo, ¿sí? Solamente utilizaron otras razas que eran más densas, ¿sí? Para construir la nuestra. Que en realidad todo forma parte, no lo podía hacer nuestro espíritu, por más que él había dado el propósito, el objetivo, ¿sí? Okay. Para cumplir ese gran objetivo se necesitaba el propósito de todas las razas para depositar y crear este cuerpo. Entonces, nosotros dentro contenemos todo ese universo, por eso es tan importante trascender la materia. Ok, increíble. Y me imagino que para la creación, esto ya lo habíamos comentado con otro contactado, Alex González, es increíble la información que él tiene, a ver si tú la puedes corroborar, estaría muy bien. La creación del cuerpo humano o del ser humano fue una especie de una unión entre razas, no solamente de luz, sino que razas de oscuridad también. Entonces entre todos decidieron, vamos a crear algo que nos ayude también a nosotros, ¿no? Se pusieron de acuerdo y... Claro, sumando a esa información es que el proyecto original lo lanza nuestra propia conciencia. Que decir, nuestro espíritu cuando estaban fundidos como uno. ¿Sí? Entonces, en toda esa fragmentación que hicieron nuestros espíritus, fueron Sirio tuvo hijos Pléyades, y etcétera. Muchas razas nacieron, pero no dejan de ser uno. Es como decir, hagamos un ejemplo, ¿no? Son 11 razas o 22. ¿Sí? Esas 11 o 22 razas son quienes conforman simplemente a un ser. Entonces, si uno trasciende, significa la trascendencia de aquel ser sabio, que es la conciencia. ¿Sí? Entonces, si uno trasciende aquí, en esta Tierra, significa la trascendencia para el planeta Tierra. Okay. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto surge como propósito divino primero de nuestros espíritus. Quienes toman este proyecto para justamente empezar a integrarse son las razas extraterrestres. Okay. Porque no lo podíamos hacer nosotros siendo energía. Necesitaban hacer aquellos que ya eran fragmentación de nosotros mismos y habían llegado al estado denso, que toda esa densidad que está aquí significa toda la densidad que hay en el universo y en lo sutil, nada más que a una escala de densificación, como se conoce, la densidad. Okay. Sí. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, entonces, porque ha habido un boom de cierto tiempo para acá en cuanto a los encuentros cercanos del tercer tipo, los ovnis que se ven y todo, pero en realidad siempre han estado allí, ¿no? Siempre. Siempre, o sea, increíble, desde la creación, o quizás desde antes, ¿no? Porque entonces ellos están muy al tanto de lo que está pasando aquí. Sí, yo sinceramente sin la intención de generar fanatismo o esta cuestión de seguidores ciegos. Sí. Yo he tenido y se me ha permitido la oportunidad de contactar, si se puede, o ellos me contactaron a mí, como queramos verlo, a un ser extraterrestre, ¿sí? En la cual mi hermano físico fue testigo de ello. Y lo único que me transmitió fue: céntrate en tu corazón. ¿Ya ves? Simplemente esto es así. Cuando uno está centrado, deja de ver al extraterrestre como que está afuera. Uy, la nave.
y ni siquiera sabemos quién está dentro. Sí, pero ¡ay, la nave! Exacto. ¿Sí? Y lo vemos de lejos y nos fascina ver eso. Pero cuando estamos centrados en sentimiento, esa nave que está tan lejos y parece inalcanzable, y cuándo voy a contactar y toda esta cuestión, ahí uno puede conectar con ello y simplemente se va a dar cuenta que es una charla así, de sentimiento, de amor incondicional. ¿Sí? No hay nada, no hay ningún misterio. Okay. Nada más nosotros somos los que le hacemos más complicado esto, Claro, ¿no? por generar fanatismo, Exacto. dogma, estructura, creencia, nos van a salvar. Así es. Nadie nos va a salvar. ¿Acaso estamos en peligro? Exacto. Si estamos pensando en una salvación, estamos dando poder al peligro también. Exactamente. Estamos ¿Sí? creando esa realidad. Estamos creando esa realidad. Y eso es lo que se genera como dualidad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, simplemente ellos están aquí para cuidarnos de nosotros mismos, de que no utilicemos ciertas tecnologías como la energía nuclear para devastaciones, porque eso, justamente lo que hablamos, crea una realidad, ¿sí? O una dimensión o una fragmentación más. ¿Por qué? Por un simple hecho: explota el planeta y explota el sistema solar. O sea, si, por ejemplo, que hagamos una guerra nuclear en el planeta, no solamente afecta al planeta. Le quitamos todo poder, ¿no? Y afecta a todo a todos los planetas vecinos. Exacto. Y a todas, muchas razas. Por lo tanto, el sonido que gesta una distorsión en el universo. Eso se ve como si fuese que alguien viene y nos corta la cabeza. Ya. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando tenemos convulsiones, los estallidos, o como decíamos, ¿no? De que tú decías fuera de cámara que los volcanes representan simplemente cuando sale la energía por nuestros poros. ¿Sí? Pero todo lo que se genera en el microcosmos es una erupción. ¿Sí? Aunque parezca chistoso cuando nos levantamos un grano, un barrito. Sí. Sale con impulso. Así es. Imaginémonos una escala planetaria. Claro. Lo que se genera el volcán. Entonces, por eso es que ellos nos cuidan de nosotros mismos para proteger al planeta. Pero no hay ninguna oscuridad que llegue de afuera. La oscuridad está en el interior. Por eso es que trascender nuestra oscuridad es trascender al planeta y todo lo que existe. Muy bien. Ahora, una pregunta clave. ¿Cómo trascender? ¿Qué podemos hacer para trascender? A mí el sendero que me han marcado, por decirlo de alguna manera, es no entrar en el cómo, ¿no? Como un mecanismo. ¿Cómo? Estructura. ¿Cómo le hago para trascender? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Claro. ¿Sí? ¿Cómo hago 2 más 2? No. Sino que tiene que ver con que cada uno va a experimentar. Simplemente no se trata de sobrevivir, sino comenzar a vivir. Y comenzar a vivir significa algo. ¿Qué significa? Decíamos que la naturaleza es luz cuando está el día, todo florece. En la noche hay frío, se esconde. ¿Sí? Oscuridad. Cuando podamos vivir todo eso y reconocer que también ahí está la información, vamos a aceptar nuestra propia humildad interna. ¿Sí? Reconocer nuestra dualidad forma parte del sendero de la humildad. ¿Sí? Entonces, trascender es reconocer, aceptar, transformar nuestra forma. Transformar nuestra forma son nuestras actitudes, nuestra rutina. Algo tan básico como decir, ¿por qué no la quiero a mi mamá? Un ejemplo, no es mi caso. ¿O para qué? Cuando podemos observar eso y no evitarlo, porque en el momento que lo evitamos nunca va a sanar. Porque va a estar ahí.
Es como cuando no queremos cruzarnos una persona, pero siempre ¿sí? Y pasa. Y va a pasar. Exactamente. Porque le estás imprimiendo esa Le energía, estás poniendo tu atención. aunque sea negativa. Y tu atención hace un efecto contagio, que la otra persona quiera hacer lo mismo. Y por un lado u otro, la vida te va a decir, ¿qué pasa con esta parte de vida? Ajá. La vida misma se pregunta, ¿qué pasa con mi vida? Con esta parte, que no la estoy integrando. No hay nada fuera del universo. La oscuridad no está exenta, no está fuera del universo, ni la luz tampoco. ¿Sí? Entonces, principalmente el mensaje, si se puede decir, es comenzar a observar nuestra oscuridad, observarla, darnos cuenta, apreciarla, honrarla, amarla. Porque no puedo seguir un sendero donde quiero orden y armonía sin antes haber comprendido el caos Exactamente. y la inarmonía. Exactamente. Wow, mi queridísimo Emir. Gracias. A ver, ok, Proyecto Iris. Sí. Ese proyecto, ¿en qué ayuda? ¿Que creaste ese proyecto, esa fundación? ¿Para qué es? El proyecto Iris, en palabras sencillas, es justamente gestar esa nueva humanidad. ¿Sí? Gestar esa nueva humanidad implica de lo que venimos hablando, forma parte, reconocer, aceptar. Por otro lado, también trabaja con la sociedad y con lo que vayan dictando realmente los maestros o el universo, lo que uno necesita para este momento, para esta era. ¿Sí? Entonces el proyecto Iris trabaja con la sociedad. De hecho, se nos fue aprobado un proyecto en Venezuela para gestar un nuevo sistema. El proyecto Iris también trabaja con la nueva educación, ¿sí? Con los padres, más que con los hijos. Claro. De hecho, los hijos ya vienen pues con toda la información, ¿no? Sí. O sea, ya vienen así. Los papás son los que quieren imponer a los hijos cierta información que ya es Yo he tenido vieja, ¿no? la oportunidad en este congreso de encontrarme, muchos seres bellísimos, ¿sí? Pero uno de ellos tenía 13 años y aprendí y me dio una clase. Padrísimo. ¿Sí? Entonces, que ayuda justamente a completar esa parte. ¿Sí? Todos somos un rompecabezas. Por eso digo, el proyecto Iris es un propósito, pero que no está completo. Se completa cuando todos podemos unirnos y ser proyecto Iris. ¿Sí? Cuando cada uno se completa ese gran propósito. Yo puedo transmitir este propósito a todos, ¿sí? Pero cada uno tiene esa parte del propósito. Cuando podemos enlazar y unir desde el uno, solo allí este proyecto Iris en algún momento va a trascender y va a desaparecer, ¿sí? Okay. Pero mientras tanto, lo que estamos llevando a cabo ahora, junto también a una amiga, Viviana Montoya, que es unir todas las monedas del mundo justamente para liberar los pensamientos negativos o positivos, ¿sí? O duales, en fin, bipolares y emocionales que tenemos con respecto a la economía. La economía representa nuestro corazón. En cada contracción y expansión que hace nuestro corazón, sabemos que larga sangre. Sí. Allí en la sangre está la genética, la información, las células. Sí. Entonces las monedas representan la célula en nuestro cuerpo. Ok. ¿Sí? Entonces una célula debe movilizarse por todo el cuerpo. Si no se moviliza por todo el cuerpo o en un país por todos los estados, ésta se estanca. Ya. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, curiosamente, ¿de dónde viene la palabra moneda? La palabra moneda viene de Juno Moneta, que Juno Moneta era una diosa para los romanos y los griegos,
que significaba, curiosamente, diosa de la luz, reina de los cielos, protectora del parto y del embarazo. Entonces, en cada contracción y expansión, gestamos un nuevo embarazo, un nuevo parto. ¿Sí? Okay. Entonces, de alguna manera, ya veremos cuando esto se cree esa red, ya que muchos se han sumado, ¿sí? A decir, yo tengo de Arabia, yo tengo de aquí, yo tengo de allá, y a veces uno no sabe por qué guarda las monedas. Ajá. ¿Para qué me sirve una moneda? Que en realidad porta información del corazón. Wow. ¿Sí? Entonces, transformando ese paradigma de lo que es la economía. También estamos en esto, como repito nuevamente, en gestar estos nuevos sistemas en Venezuela, que justamente Venezuela representa el corazón. Por eso, de alguna manera, está viviendo lo que vive. Okay. ¿Sí? Por otro lado, el proyecto Iris también tiene que ver con anclajes y activaciones planetarias, justamente preparando toda la conciencia, anclando esa información en nuestro cuerpo para permitir esa expansión o preparándonos el terreno a todos los que vienen. Sinceramente, muchos por ahí creen que el cristal o esto, el otro, los va a guiar a la ascensión. Ustedes mismos solo se pueden guiar a la ascensión. Nosotros estamos aquí para apoyar a aquellos que vienen. ¿Sí? Y cada vez van a ser más. Y a medida que nosotros podamos liberar todo nuestro interior, más puro va a ser el nacimiento de aquellos niños que vienen, como nuestros hijos. Claro, que debemos no tanto preocuparnos, sino ocuparnos de hacer eso, ¿no? Porque de alguna manera, si observamos la humanidad, aquellos que fueron hippie fueron quienes liberaron gran parte, gestando un movimiento. Sí. Por lo tanto, hoy por hoy, los hijos de aquellos son quienes están un poco más libres. Y así va a seguir sucediendo. Wow. Hermoso. Mi querida Amir, sí. Unas últimas palabras. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que te conoce y a la gente que está conociéndote en este momento? ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, sinceramente, liberar todas nuestras creencias, liberar nuestras formas, nos van a permitir a nosotros comprender a un 100% la realidad de simplemente un plan. Por esto mismo, comprender esa realidad es transformar todo lo que existe, transformar los sistemas. Los sistemas que vemos afuera son simplemente un mero reflejo de lo que es nuestro sistema interno. Y gracias nuevamente. No, hombre, muchas gracias a ti, Amir. La gente, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? Sí, las personas que por ahí no se han sumado y quieren sumarse, lo pueden hacer en el Facebook como Proyecto Iris, le dan me gusta, o también en el Facebook personal, que ahí está Salazar Emir o Emir Salazar, que es la fanpage, o también a www.proyectoiris.net, que ahí está la base de datos en la cual la idea es subir escritos, videos, compartir todo esto para que la gente simplemente pueda observar una parte de ese gran propósito. Excelente. Pues muchísimas gracias, Amir, de verdad te agradezco bastante que esta información que tienes nos ayudes, o sea, la difundas. Sí. ¿Sí? Es tu misión, ¿no? Es parte de tu misión. Muchas gracias. Nuestra misión, que gracias nuevamente, porque a veces no reconocemos de alguna manera muchos que sin estas entrevistas y sin todas las entrevistas que me han hecho, esta difusión no es posible. Sí, gracias. Para eso estamos. Todos somos uno. Todos somos gracias, uno. Emir. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado la entrevista y nos vemos a la próxima. Muchas bendiciones. Bye. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias.
ubicación al Somoni a 11 kilómetros del volcán Popocatépetl y 4.000 metros a nivel del mar. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.